¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Otra entrevista exclusiva en EBTV. Hoy vamos a conversar y recibimos a una voz firme y persistente de la oposición venezolana. Es Andrés Velázquez, dirigente histórico de la causa R, exgobernador del estado Bolívar, ex candidato presidencial, una figura clave en la denuncia de violaciones a la democracia en Venezuela. Reapareció públicamente tras más de 16 meses en la clandestinidad, un periodo al que se vio forzado luego de las elecciones del 28 de julio, cuando, según se ha denunciado, se intensificó la persecución política contra dirigentes opositores. En sus recientes declaraciones, Velázquez ha advertido que pese a los movimientos internos del oficialismo, el poder real sigue en manos de los mismos actores que han controlado el país durante años. Con ustedes, amigos, Andrés Velázquez. Andrés, gracias por estar con nosotros y después de este largo periodo de clandestinidad. ¿Cuánto tiempo estuviste en la clandestinidad, Andrés? Agradecerte la entrevista, poder compartir con toda tu audiencia y bueno, concretamente, 16 meses. 16 meses, claro, que no se pueden comparar con alguien encerrado en una celda, pero son 16 meses también de angustias, son 16 meses de persecución, de sufrir de alguna u otra manera temor, miedo de que te atrapen. Son 16 meses alejados de tu familia sin poderlos ver, definitivamente sin poder compartir. En mi caso, esto fue terrible porque con una hija menor graduándose de bachiller, yo no pude compartir con ella su acto de grado, no pude compartir con ella esos momentos tan bellos e inolvidables para la vida misma. Y bueno, imagínate lo que eso puede significar. Mis hijos, otros hijos mayores, tuvieron que irse del país, perseguidos, unos en Brasil, otros en España. Y bueno, así han transcurrido estos 16 meses de terrible dolor, de terribles angustias, pero eso sí, yo quiero aclarar aquí que en ese lapso de tiempo yo nunca dejé de dar una opinión, nunca dejé de estar activo en mis redes. Lo hice constantemente, de manera consistente. No di ruedas de prensa, por supuesto, no me podía desplazar mucho en el país ni convocar a sitios, pero a sitios públicos, quiero decir, pero siempre estuve presente en el quehacer de la vida política nacional, en la denuncia constante contra las arbitrariedades, los abusos de poder, los asesinatos, las persecuciones y sobre todo la situación social que se vive en Venezuela relacionada con los trabajadores, denunciando la pérdida del salario, denunciando la pérdida de las pensiones, bueno, porque 130 bolívares al mes es algo irrisorio, es algo que no existe porque no alcanza absolutamente para nada. Y bueno, eso han sido los 16 meses de tortura que también hemos pasado. Bueno, Andrés, en tu salida, en tu primera salida, hablaste de algo que se llama cronograma electoral. Tú dijiste de todas estas razones que nos estás diciendo, pero hablaste del cronograma electoral. ¿Y por qué hablaste de un cronograma electoral, Andrés? Bueno, porque yo creo que lo que se ha planteado como proceso de transición en sus tres etapas en Venezuela, eso no puede quedar al aire. Aquí se ha planteado que hay una etapa de estabilidad o estabilización, como se le ha definido, hay una etapa de reconstrucción y hay una etapa de transición. Eso no puede quedar en el aire. Eso no puede decirse y quedar así porque podría ser
de manera indefinida. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Pero lo que sí estoy absolutamente seguro es que la necesidad, el deseo y la convicción del pueblo venezolano es que esto sea lo más rápido posible. Pasar de una dictadura a restablecer la democracia en Venezuela tiene que ser por deseo nacional, por unidad nacional, por determinación del país, tiene que ser lo más corto posible. Y por ello yo he planteado que esto tiene que tener un cronograma. No puede ser suelto tranquilamente así y que pueda pensarse que es de manera indefinida. Cada etapa debe tener su cronograma, porque yo aspiro, como es la aspiración de toda la mayoría, digo contundente, del pueblo venezolano, es que este mismo año pasemos de esa etapa de dictadura a la etapa de restablecimiento de libertades plenas y de democracia plena, de reinstitucionalización total en el país, y eso solo se logra definitivamente transitando o estableciendo definitivamente la democracia en Venezuela. Ese cronograma, si te dicen a ti, Andrés, te preguntan cómo lo harías, pues es decir, se pueden hacer elecciones en 6 meses. ¿Qué quiere la gente exactamente? Por ejemplo, a Maduro... Podemos ver que los barcos norteamericanos se movilizaron al Caribe para el mes de agosto, julio o agosto, si mal no recuerdo. Y 6 meses después, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 5 meses después, pues ya está aquí en una cárcel federal en los Estados Unidos. ¿Cómo ves tú un cronograma electoral cuando dicen, no, pero es que hay que leer a autoridades, hay que hacer un viaje de cosas? ¿Cómo lo ves tú? No, si hablamos o queremos hablar definitivamente de que vamos a una transición, porque quiero hacerte una precisión. Ahorita, en este instante en el que hablamos, yo puedo decir que se abrió, después de la captura de Maduro, se abrió una enorme puerta, gigantesca, diría yo, como para transitar hacia una democracia, hacia una transición. Pero en este momento no podemos hablar de que estamos en transición. No, señor. Ha ocurrido un hecho importante. Pero tengamos claro que quienes están al frente de este proceso todavía es el mismo equipo del que se llevaron. Y eso no puede ser. Porque, bueno, podemos decir que todas las transiciones, por decirlo de alguna manera, son inestables. Pero si además en ese proceso dejas a los mismos que estaban antes, a los que quieres desalojar para que efectivamente avancemos hacia la democracia, pues sería sencillamente una ilusión. Sería una especie de maquillaje, y eso no es lo que queremos en el país. Venezuela quiere libertad, Venezuela quiere democracia, y no es Delcy Rodríguez, la misma del equipo de Maduro, la que nos va a dar esa estabilidad. Si todas las, como lo concibo y lo pienso por lo que leemos, todas las transiciones son inestables, bueno, esta es mucho más inestable, porque hay una situación clara que tenemos que tener presente. Delcy Rodríguez en sí misma genera inestabilidad, porque Delcy Rodríguez acumula la sospecha, tiene el rechazo de su misma gente, la falta de confianza, y eso es, por supuesto, una situación grave en un proceso como este. Y luego, para que el país se normalice, hay una sola cosa que lo normaliza. ¿Cuál es? Hay un solo factor, un solo elemento o una sola operación que es lo que puede generar la estabilidad y la normalidad de Venezuela en un proceso como este. Es la legitimidad que no tiene Delcy, que no la tendrá nunca. Y en ese sentido, bueno, tenemos que avanzar hacia lo que la Constitución establece como nuestra soberanía popular, que sean los ciudadanos los que decidan. Esa es la clave de todo esto.
Allí está la clave y la solución para la estabilidad suprema que el país está requiriendo y la normalidad que el país quiere en este momento. Pero Andrés, el presidente Trump la ha nombrado varias veces, como me estoy entendiendo bien con Delcy Rodríguez, está haciendo lo que estamos pidiendo, estamos hablando todo el tiempo. Pareciera que fuese un mensaje de estabilidad, ¿no? Bueno, Delcy le sirve al presidente de los Estados Unidos en este momento en ese perfecto maridaje en el que se ha desenvuelto esto hasta este instante. Bueno, le sirve para intereses que tiene Donald Trump y el gobierno americano, pero para los propios intereses nuestros, que son libertad, que son cese de la represión, liberación de todos los presos políticos, que los trabajadores, es decir, la importancia social del trabajo se vuelva a recuperar, los salarios se vuelvan a recuperar, la seguridad social se recupere, porque ahorita están hablando de que todo esto podría ocurrir, pero todo esto, por supuesto, bajo el tutelaje. Y no podemos pensar que Venezuela va a vivir bajo un tutelaje norteamericano toda la vida. Eso no pasa por mi cabeza, ni pasa por la cabeza de ningún venezolano. Y en consecuencia, la solución de eso, repito y ratifico, es un proceso electoral, para lo cual tienen que habilitarse todos los dirigentes políticos, entre ellos María Corina, porque de una buena vez yo te puedo decir, será María Corina nuestra candidata y con ella vamos a ganar en ese proceso electoral que se ha convocado para este mismo año. Bien, Andrés, vamos a hacer una pausa para seguir conversando contigo. Hacemos una pausa acá en EBTV en exclusivas y estamos conversando con Andrés Velázquez.